seguimos en la Tucumana de mañana. Qué lindo es escuchar a Marc Anthony al aire de la 95.9, 8:43. Y hablamos de la situación económica, hablamos de números que se han dado a conocer a través del INDEC, pero queremos saber la letra chica, lo que impacta, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en nuestra economía diaria. Por eso vamos a hablar con Arquímedes Carrizo. Él es director de la consultora financiera Arquímedes Carrizo y Asociados. ¿Cómo le va, contador? Un gusto saludarlo. Gabriel Sanzano, Ana Pedraza de La Tucumana. Buenos días, es un gusto hablar con usted. El gusto es nuestro, Arquímedes, y le decimos muchas gracias. ¿Y usted qué opina? Su mirada acerca de la caída del PBI de más de 5 puntos, justamente en este primer trimestre del año. Estamos hablando de números oficiales. Claro. Bueno, yo le voy a dar mi punto de vista. Sí. Primero, como ciudadano, veo con gran preocupación que continúa el deterioro de la economía, y esto afecta mucho especialmente a las personas de menores ingresos. Ahora, cuando lo analizo desde el punto de vista profesional, desde los indicadores de la economía, todos los que estábamos vinculados a los análisis económicos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, sabíamos que esto iba a pasar. Incluso yo estoy un poco sorprendido, sí, porque pensé que el impacto negativo que íbamos a tener en este año iba a ser más negativo que los indicadores que ya teníamos. Realmente la situación es muy complicada en los últimos 4 años, pero no es solamente en los últimos 4 años, yo diría en los últimos 15 años, sí. La Argentina vivió una economía donde se buscaba generar ingresos en determinados sectores de la población en forma artificial, que no eran genuinos y que se sostenían con mayor presión impositiva y con la emisión monetaria. Eso llega a un límite, en algún momento se tiene que cortar. Es lo mismo que pasa, le digo, para hacer una comparación con una familia que tuvo una vida desordenada durante un tiempo prolongado, se endeudó, y llega un momento que hay que ordenar las cuentas, pagar las deudas. Y bueno, esto pasó con la Argentina. Sí. Se llegó al límite de que en estos momentos nadie le presta un peso en el exterior en la Argentina. También el sector público, sí, tomaba casi todo el crédito que había internamente en pesos de parte del sector bancario. El sector privado prácticamente tenía un acceso marginal al crédito. Se gastaron todas las reservas internacionales, y lo peor es que se gastaron en forma, yo diría, ilegal, los dólares que había de los ahorristas. Cuando se hace el traspaso del gobierno, había 16.000 millones de dólares negativos en las cuentas del Banco Central. Perdón, disculpe, para remarcar este tema, ¿cómo es esto que se gastaron el ahorro, o sea, los dólares de los ahorristas? Sí, los bancos, claro, depositan una porción de por los encajes que tienen que hacer en el, sí, Banco Central, lo depositan en el Banco Central. Claro. Y eso forma parte de las reservas. Bueno, del total de esos depósitos,
que eran alrededor de 30.000 millones de dólares, 16.000 millones de dólares lo gastó el gobierno anterior. Entonces, Sí. este gobierno está comprando dólares para regularizar, y yo creo que ya está ordenándose. Sí. Yo le comento, nosotros hacemos un informe trimestral de la economía de Tucumán en especial, y por cierto, seguimos qué pasa con la economía nacional, porque impacta en la economía de Tucumán y del NOA. Y todo esto lo veníamos anticipando en esos informes de lo que iba a pasar una vez que se llegue al límite de todos estos excesos de gastos y endeudamiento, lo anticipábamos. Le digo, y yo estaba sorprendido cómo gran parte de la sociedad no decía absolutamente nada, y especialmente la clase dirigente, la clase empresaria, la clase política, tanto del poder legislativo y el poder ejecutivo. Y lo peor, las economías regionales como Tucumán llevaban la peor parte de este proceso. Es decir, como consecuencia del atraso cambiario y los derechos de exportación, las producciones más importantes de Tucumán y de las economías regionales se vendían a un precio inferior al de mercado. Es decir, con el bioetanol, Tucumán y todo el NOA subsidiaba a los consumidores de nafta. El azúcar se vendía a un precio inferior al precio real del azúcar, que uno lo puede observar en el precio del mercado mundial. Y los indicadores de Tucumán se iban deteriorando. No sé si usted conoce que el PBI per cápita de Tucumán es el más bajo del país. Bien. Hola. Sí, lo estamos escuchando detenidamente. Sí, Aquí ese dato no lo sabíamos. No, o sea, Tucumán no lo teníamos. tiene el Producto Bruto más bajo de toda la Argentina, ¿sí? Per cápita, cápita, por supuesto, per cápita. en relación a la población, sí. Digo, bueno, por ejemplo, el tema del empleo. Sí. Vamos a la caída del empleo. Sí, otro de los puntos. Claro, 7,7 en el primer pero trimestre. lo que le quiero decir, analicemos qué pasó 4 años atrás en el primer trimestre del año 2020, digamos, tomando con el gobierno anterior. La tasa de desempleo era bastante más alta que la que es hoy, y fue cayendo, y llegamos a niveles, le digo, en Tucumán en promedio arriba del 5%. Ahora, el crecimiento del empleo que hubo en Tucumán era un crecimiento artificial. ¿Cuál era el empleo que crecía? En esencia, el empleo público. Claro. El sector privado bajó, que son los empleos genuinos, que son los que pagan los impuestos con los cuales debería moverse el Estado, cayó. Yo tengo los datos, qué pasó con el empleo de fuentes oficiales de la AFIP en el primer trimestre de este año. El empleo total de Tucumán cayó en 9.800 puestos de trabajo. 9.000. De esos 9.800, 2.500 corresponden al sector privado. Bien. Y 7.200
a empleos en el Públicos. sector público. Bien. Le digo, si usted analiza en profundidad Sí. la estructura del empleo, Tucumán es una de las provincias que tiene el nivel de empleo público en porcentaje sobre el empleo total más alto del país. Si a eso lo unimos y analizamos el nivel de la presión impositiva local, la presión impositiva local es la más alta de todas las provincias del país, razón por la cual cientos de empresas se están yendo de Tucumán, pero desde hace casi una década. Si usted observa qué pasa con la economía de Santiago del Estero, por ejemplo, la economía de Santiago del Estero en los últimos 10 años creció, la cantidad de empresas aumentó el nivel de empleo. El nivel de desocupación que tiene hoy Santiago del Estero es uno de los más bajos del NOA. Está apenas arriba del 2%. Le consulto porque me quedó picando la pregunta, Arquímedes, ¿por qué el empleo público no debería considerarse genuino o no debería considerarse como también una forma importante de empleo, ¿no? De puestos de trabajo? Vea, el empleo público, cuando la cantidad de agentes públicos son los que necesita realmente el Estado, le digo, es un empleo que tienen todos los países del mundo y que Tucumán y la Argentina debería tener. Pero la cantidad de empleos es exagerado en relación al tamaño de la economía. Entonces, hay un problema con el financiamiento de eso. Y además, la productividad es muy baja, especialmente cuando hay una cantidad importante de empleados donde hasta es difícil controlar. En Tucumán, en los últimos, desde el 2010 al 2023, creció un 35% el empleo público. Estos son los datos de la AFIP, no son estimaciones groseras mías. No, yo y entiendo, el empleo privado entiendo que son datos, en el mismo periodo creció 5%. Sí, entiendo Tiene que haber una relación en el crecimiento del empleo y del uso de los recursos entre ambos sectores. Si no, se van acumulando problemas que en algún momento explotan. Todo esto que está pasando ahora, los que manejamos datos, indicadores de la provincia a nivel país, sabíamos que iba a pasar. Y le digo, yo me acuerdo que en reportajes que hacían los distintos medios o los artículos que publiqué en los periódicos, mencionaba con preocupación cómo se deterioraban todos estos indicadores y no observaba una reacción en la sociedad. O sea que era como ver un tren que venía a mucha velocidad y que uno sabía que iba a descarrilar, porque estábamos viviendo a un nivel superior a lo que permite la economía del país.
Y eso se financiaba con endeudamiento y con emisión. Ahora se cortó la emisión y nadie le presta un peso a Argentina. Entonces, todo el contexto, hasta que esto se ordene, si es que logran ordenarlo, va a llevar un tiempo. Y no debemos yo no debía, sí, preocuparnos, sorprendernos de estos pésimos indicadores que tenemos en la economía. Sí, yo le pregunto porque sabe que Arquímedes uno escucha y entiende los análisis macro, pero al mismo tiempo ve que en la 25 de mayo y Córdoba hay filas interminables de ANSES y se cierran sucursales, o que en los hospitales hay médicos haciendo 24 horas de guardia y igual no cubren la demanda y son 3 o 4 médicos, y uno dice, ¿a dónde está el Estado ese tan grande del que nos dicen que hay que achicar, ¿no? Si vemos en un montón de servicios básicos del Estado que no da abasto por momentos. Y si eso se achica más, ¿qué queda para la sociedad, no? No. ¿Me explico no, a lo que voy? Yo le entiendo su preocupación. Le digo, para que usted tenga qué es lo que pasó en los últimos 15 años. Uh-huh. El nivel de gasto público a nivel país, en los 3 niveles, se duplicó en moneda constante. Y la presión impositiva también se duplicó. No hay inversión privada en la Argentina. Y la inversión del Estado se redujo enormemente. En Tucumán, hasta el año 2009, 2010, hasta un 20% del presupuesto provincial se destinaba a gastos de capital, es decir, a inversión en los distintos sectores de la provincia. En los últimos 10 años, solamente un 6-7% se gastaba en gastos de capital. O sea que, le digo, hay un deterioro. Otro tema que a mí me sorprendía es que todo este deterioro en la economía provincial, por ejemplo, no se reflejaba en los medios. Yo estuve publicando hasta el año 23 el reporte que hago trimestral de la economía en la Federación Económica. Y yo dejé de publicarlo en la Federación y lo sigo publicando en mi consultora porque no había interés en difundir y que todos los medios reproduzcan estos temas. Yo les voy a hacer llegar los ejemplares de nuestros reportes para que ustedes lo vean. Le digo, el último reporte nosotros lo sacamos en el mes de febrero y en los próximos días vamos a sacar el reporte con datos al primer trimestre. Perfecto. Yo le quiero comentar algo rápidamente porque es un tema complejo. Las producciones que tiene Tucumán, excepto el caso del limón, por ejemplo, de azúcar, de frutas finas, de alcohol, de granos y oleaginosas, todas las materias primas en el siglo XXI tuvieron un salto espectacular en los precios. Y cuando usted ve cómo están las empresas de esos sectores luchando solamente por sobrevivir, se pregunta qué pasó. Nosotros llevamos, que se los voy a mandar a ustedes, por favor. La CEPAL tiene un indicador de los términos de intercambio externo
de Argentina y de todos los países de Latinoamérica. Bueno, Sí, en sí, sí. este siglo los términos de intercambio crecieron, mejoraron enormemente y los precios de los productos que Argentina exporta también. Pero nada de eso se reflejó. En realidad, todos esos fondos que generaron los sectores productivos más competitivos de Argentina, que son los agropecuarios y las agroindustrias, se fue en gastos improductivos, porque no se generó infraestructura en el Estado y las empresas están luchando por sobrevivir. Sí. Yo les voy a enviar estos datos. Bueno, esperamos los cuando datos. ustedes quieran, Sí. lo podemos comentar. Sí, sí, lo analizamos. El ciudadano de Tucumán tiene que saber qué es lo que pasó. En el siglo pasado, las producciones de materia prima estaban muy castigadas por la protección que había en los países compradores y no había mucha demanda. Entonces, los precios que teníamos de nuestras producciones eran bajos. Pero por los cambios que hubo en la economía a nivel mundial, especialmente desde Asia, aumentó enormemente la demanda de alimentos y los precios. Le digo, pero Argentina no pudo aprovechar esto por las políticas cambiarias y fiscales. Sí lo hizo Paraguay, ustedes deben saber el boom que hay en la economía de Paraguay, lo hizo Brasil, lo hizo Uruguay, lo hizo Chile y en menor medida Bolivia. Y nosotros tenemos muchas producciones de alimentos que son mucho más competitivas que esos países. Entonces es un deber de todos nosotros analizar y tener en claro qué pasó. Perfecto. Arquímedes, le agradecemos mucho este tiempo que se ha dado para charlar con nosotros. Vamos a seguir en contacto. Que tenga buen día. Ha sido un gusto para mí. Quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, el contador Arquímedes Carrizo. Él es director de la consultora financiera justamente que lleva su nombre, analizando diferentes puntos, como decíamos, la caída del Producto Bruto Interno y también el tema de desempleo, tanto público como privado y particularmente en nuestra provincia. 9:06. ¿Tenemos más para compartir? Hacemos la pausa, música, ya regresamos.